Buenas noches, hermanos. Continuamos en el estudio de la palabra. Estábamos en el libro de Tito, en su capítulo 2. Habíamos visto los primeros versículos y también habíamos visto los primeros capítulos. Capítulo 1, Tito le estaba diciendo, guiando a la iglesia, sobre todo a los ancianos, a las ancianas. Vemos como Pablo dirige a Tito a que puedan mantener una conducta saludable durante los jóvenes, las jóvenes, es decir, que los ancianos y las ancianas de la iglesia sea un ejemplo. Y nos estamos refiriendo a las ancianas maduras en la fe, personas que ya llevan tiempo en la iglesia, personas que ya llevan años en el evangelio y que puedan dar consejos a otras personas, tanto los ancianos como los ancianos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 se estaba refiriendo a lo que eran los pastores, los obispos, pero vemos que ya el capítulo 2 va enfocado más a la iglesia, a las familias de la iglesia. La clase pasada habíamos visto hasta el versículo 4 y 5. Hoy vamos a continuar desde el versículo 6 hacia el versículo 10, un enfoque más a lo que son los jóvenes, a lo que son las jóvenes en la iglesia. ¿Qué es lo que Tito tiene que darles de esa palabra que ya Pablo le indica cómo deben de tener su comportamiento, el ejemplo que deben de dar, sobre todo para que el evangelio de Cristo no sea blasfemado? Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Tito, capítulo 2, desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Esto va a ser una exhortación que también nos sirve a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, como creyentes de la iglesia. Cualquier edad que tengamos nos va a servir para poder ayudar a otros hermanos que apenas están comenzando en la fe. Algunos hermanos que no están tan maduros en la fe. Pueden ser jóvenes como también adolescentes. La palabra del Señor dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Oremos, hermanos. Señor, Dios Todopoderoso, venimos una vez más delante de ti, Señor, con un deseo de que seas tú renovando nuestros corazones, de que sea tu palabra, tu Espíritu Santo guiándonos a ser cada día más semejantes a Cristo, Señor. Hay tantas cosas que a veces no comprendemos, hay tanto comportamiento que a veces necesitamos renovar en nuestras vidas, pero solamente lo podemos lograr mediante la guía de tu Espíritu Santo, mediante tu palabra, la cual abrimos en esta tarde para ser guiados por ella, Señor. Oramos y te pedimos para que cada uno de nosotros podamos entender, para que abras nuestros ojos, Señor, para que podamos salir renovados una vez más de tu palabra y para que el evangelio tuyo, Señor, podamos darlo a conocer a otras personas en el perfeccionamiento que la obra de Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te lo pedimos todo en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Vemos como en el versículo 6, como los hombres a los jóvenes también se les exhorta a estar sobrios. Y esto lo habíamos visto cuando se estaba refiriendo también a las damas, que deben de tener una mente limpia, ser templados, castos, modestos, moderados, sabios y más que todo prudentes en todas las cosas, ¿verdad? Estamos en el versículo 6, capítulo 2 de Tito. Esta es una exhortación a los jóvenes, a esos jóvenes de esa iglesia de Cresta que tenían un mal comportamiento. ¿Por qué? Porque ellos decían, como mismo sucede hoy en algunas iglesias en día, ellos conocían a Dios de sus labios para afuera, pero su comportamiento, su forma de vivir no era la adecuada para dar a conocer el evangelio a las demás personas. Y es por eso que vemos que el apóstol Pablo le dice a Tito cómo debe de llevar esa juventud, cómo los ancianos deben instruir a los jóvenes. Las jóvenes deberían de parar de tener todas las actividades ilícitas que estaban haciendo,
Los jóvenes deberían de tener un buen comportamiento, que su mente sea limpia. Esa situación por la que ellos están pasando es por la situación que muchos jóvenes hoy en día de nuestras iglesias están viviendo. Por eso es que necesitamos una madurez espiritual que sea clara y directa en el Evangelio para poder educar a nuestros jóvenes, para poder educar a otros miembros de la iglesia. Y este es un ejemplo claro que nos está dando el apóstol Pablo, lo que él está haciendo con Tito, cómo lo está guiando para que Tito pueda guiar a las personas, cómo debe de ser su comportamiento no solo en la iglesia, sino en sus hogares. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos familiares en nuestros hogares. Y entonces de nada nos sabe a nosotros venir aquí los domingos, estar entre los hermanos en el amor, compartiendo, pero cuando llegamos a nuestros hogares no podemos reflejar lo que es el amor de Cristo. Y esto es algo en lo cual cada uno de nosotros debemos de meditar en nuestras vidas y más que todo renovar nuestros pensamientos, mis hermanos, porque a veces vamos avanzando en esta vida que es tan rápida, con tantos problemas, situaciones, y a veces dejamos a un lado lo principal, que es mostrar el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, y eso lo vamos a ver más adelante, ya en los versículos 9 y 10, cuando dice cómo debemos ser como con nuestros amos, con nuestros jefes, o como nuestros patrones, como ustedes les llamen. Vemos que esta exhortación era tan necesaria en esa iglesia, en Cresta, como en nuestra congregación. ¿Por qué? Porque en Cresta los jóvenes estaban a menudo que ellos pensaban que ellos conocían todo. Es como hoy en día que tú le preguntas a un joven, déjame enseñarte esto, y te dice, no, yo lo sé. Piensan que ya tienen más millas o más años recorrido que nosotros. Los jóvenes o los muchachos o los teenagers a veces no se quieren dejar ayudar. No, yo sé esto, yo sé cómo se hace. Entonces, cuando se dan el trancazo, ahí es cuando es el problema. Entonces nosotros como creyentes, como cristianos, como hermanos en la fe, como ancianos, como ancianas, como líderes, como maestros, como pastores, debemos de ayudar a las jóvenes y a los jóvenes de nuestra congregación. Y aquellos incluso que aunque sean adultos, no están maduros en la palabra. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es un proceso. Y como comunión de Cristo, nosotros unos a los otros debemos apoyarnos. No solamente, digo en la palabra, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Esta es una exhortación sobre todo para que sean sobrios de mente. Como vemos, él les está exhortando una vez más a los jóvenes a que puedan vivir ¿con qué? Con una moderación. Vivir con moderación es encontrar un equilibrio justo entre las cosas del mundo que a los jóvenes les sirve, que no les sirve. Y nosotros como creyentes, como maduros en la fe, que conocemos más de la palabra, que conocemos la situación del mundo, podemos aconsejar a tantas jóvenes, a tantos jóvenes que tenemos en la congregación, tantos matrimonios jóvenes que tenemos en nuestra congregación. Tómese un tiempo de vez en cuando, siéntense a conversar con ellos. Siempre es bueno saber cómo está su situación, cómo están llevando el matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros podemos aconsejarles por la palabra. Está el libro de Proverbios, está el libro de Hechos, Efesios. Hay tantas cosas hermosas que podemos conocer en la palabra que podemos compartir con los jóvenes y las jóvenes de nuestra congregación. Los jóvenes deben de aprender sobre todo a tener un autocontrol. Esto es saber cuándo detenerse. Vemos que hoy las personas a veces no saben detenerse en lo que es un gasto de dinero, en lo que es usando la tecnología, pasan horas y horas, dejan la palabra a un lado. Y nosotros como adultos debemos enseñar a nuestros jóvenes cómo pueden en su vida tener un autocontrol. También entro en lo que es la malgadera de dinero, también en la comida. Nosotros como adultos, algunos tenemos problemitas de salud y tenemos que indicar a nuestros jóvenes qué comida es sana para ellos, qué comida no es buena para ellos. También que puedan tener una gratitud, que ellos sepan valorar lo que la congregación hace por ellos, lo que los ancianos, las ancianas hacen por cada uno de los jóvenes de nuestra congregación. Que ellos puedan tener una paz mental. Y esto me estoy refiriendo a que eviten el caos. ¿Por qué? Porque vemos que hoy en día hay mucho caos con la economía, las guerras, pero nosotros debemos mantenernos fieles en la palabra y decirles a los jóvenes que Dios está bajo el control absoluto. Yo sé que a lo mejor un joven que no es muy maduro en la fe puede que diga, no, pero es que yo no veo que pase esto, no, pero es que yo no veo que pase lo otro. Pero nosotros como ancianos estamos para dirigir a nuestros jóvenes, a cada uno de ellos. No podemos dejar de mencionar que en el versículo 7, vamos a leerlo, fíjense cómo le dice, presentándote tú en todo como ejemplo. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ancianos, ancianas, líderes,
pastores, diáconos, ujieres, presentándonos cada uno, como dice la palabra, en todo. Y esto cuando digo en todo, esta palabra podemos juntarla con el versículo 6. ¿Por qué? Porque el versículo 6 dice claramente, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y ahí podemos ponerle en todo. Entonces, si nosotros vamos a dar un ejemplo en nuestras vidas, nuestra forma de actuar, porque vemos que la iglesia en la forma de los labios cualquiera se lo cree, pero cuando lo damos nuestra forma de actuar tiene que ser en todo, para que ellos puedan también en su forma de actuar crecer en todo lo que es su vida, mientras que ellos puedan viviendo en esta tierra, mis hermanos. Vemos que esta es una exhortación a cada uno de los jóvenes que deben de cumplir al pie de la letra. Y para hacer esto lo que va a hacer un hincapié es que va a abarcar todo el tema de estos versículos, para que la congregación pueda estar situada en el mismo lado más que todo. Es decir, debemos dar el ejemplo de nuestras vidas, nuestras cualidades morales, espirituales. Si venimos al templo y no oramos y no saludamos, entonces los jóvenes van a estar mirándonos a cada uno de nosotros. Y no solamente los jóvenes, hasta los niños, nuestros hijos. Si entramos por aquí para adentro, disparados por la puerta y nos sentamos con nuestros hijos, ya nuestros hijos van a ir aprendiendo que cuando llegue se sientan y no saludan a nadie. Si a veces no le damos una llamadita a alguien, oye, ¿qué pasó que no fuiste al templo? Los hijos están por la sala, están por el cuarto, pero ellos están escuchando. Y están diciendo, mira a mi papá, a mi mamá, mi abuelita, a mi tía, a mi padrastro, cómo se preocupa por aquella persona. No sé quién es, pero parece que no fue a la iglesia hoy porque las está llamando. Entonces el ejemplo que nos está dando claramente Tito. Pablo le dice que sea en todo y que sea él mismo el que dé el ejemplo. Es decir, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de decir y claramente con nuestra forma cuando nos referimos a otra persona. La hermana Janet estaba leyendo hace rato en Santiago el poder que tiene la lengua a veces para ofender a las personas. A veces una palabra que decimos incorrecta, a veces una palabra con un tono que no va adecuado. La juventud puede aprender de eso muy fácilmente. Y no solo la juventud, cuando afuera nos ven que dicen, uy, ¿esto que es cristiano? Sobre todo en los centros de trabajo, que es donde más encontramos personas a veces que no son creyentes, ¿verdad? Miren esto, esta no es la primera vez que Pablo lo pide claramente a Tito. Podemos nombrar en 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. El mismo Pablo dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Después en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 dice, sed imitadores de mí. Una vez más lo dice, Señor, así como yo de Cristo. Y entonces si nosotros somos imitadores de Cristo, es que estamos dando a conocer el Evangelio, es que estamos dando a conocer el carácter, los atributos de Cristo. Y ese es el mejor ejemplo que podemos dar del Evangelio en nuestro vivir diario. No solamente a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes en la congregación, sino en todo el entorno que nos rodea. Desde que vamos a la tienda, desde que vamos a nuestro trabajo, hasta desde que vamos de vacaciones, así sea en un avión, en un hotel. Es nuestro comportamiento cada día. Después en Filipenses, capítulo 3, versículo 17, de una vez le dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Voy a citar 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, después dice, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Una vez más está tocando lo que es nuestra conducta. Y repito, no nuestra conducta en el templo solamente, cuando nos vemos, cuando nos reunimos. La conducta a las 24 horas, porque puede que algún día salgamos a cenar o salgamos a un paseo con unos jóvenes de la congregación o con algún familiar que no conoce a Cristo y cómo vamos a tener nuestra conducta. Y es lo que le está diciendo Pablo claramente a Tito. Tú debes de ser el ejemplo. Tu conducta, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, claramente se lo dice. Se lo dice que se muestre como, dice la palabra, que se muestre como ejemplo. Y cuando decimos ejemplo, ¿qué viene siendo? Un modelo, algo que debemos de seguir. Cada uno de nosotros debemos de modelar a los jóvenes y más sobre todo a esta nueva generación de jóvenes que algunos están perdidos con tantas cosas que hay hoy en el mundo.
No perdidos que no conozcan del Señor, sino que a veces se distraen. Y nosotros debemos de modelar como vamos a nuestros estudios bíblicos, cuando nos reunimos, hacer nuestros cultos en las casas. Todo eso es una modelación que damos a los jóvenes para incitarlos a ellos, a que ellos también puedan tener ese deseo en su corazón. Aunque ellos estén aprendiendo poco del Evangelio, aunque poco tengan interés, nosotros dándole ejemplo. Y es lo que le dice así Pablo a Tito, como ejemplo, como modelo, es decir, modelar y dar sobre todo, dice más seguido, buenas obras. Es decir, la enseñanza que podamos dar, que le demos con sinceridad, con paciencia, con integridad, así como es el carácter de nosotros, así lo que hemos aprendido a ser cada día más semejantes a Cristo. Que sean prudentes, sensatos y sobrios. También recordamos que esto lo decía anteriormente en el versículo 2, cuando estábamos leyendo en la semana pasada, que decía que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Es decir, lo mismo que Pablo le dice a Tito sobre los ancianos, se lo está repitiendo a los jóvenes. Sean varones, sean damas, que sean con estas mismas características. Es decir, que sean la misma característica que ya nosotros tenemos como ancianos y ancianas. Es decir, Pablo nos está tomando a nosotros como ejemplo. Pablo estaba tomando a Tito en ese momento porque la iglesia de Creta estaba virada al revés. Todos los problemas, las situaciones, las personas como estaban viviendo en sus casas. Las personas de Creta, en un estudio que he hecho, esas personas les decían las personas más mentirosas que habían. Figúrense ustedes. Y entonces aquí Pablo le está diciendo que tiene que dar el ejemplo para cambiar eso, esa idea que hay sobre el evangelio, esa idea que hay sobre los cristianos, mis hermanos. El versículo 8 comienza con algo sumamente que es importante. Voy a leerlo una vez más. Dice: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí no podemos confundir la palabra adversario ni con el diablo ni con Satanás. El adversario es la persona que es incrédula, la persona que no conoce de la palabra, que a veces ellos están esperando que nosotros fallemos en algo, a que hagamos algo más para entonces decir, ay, mira que es cristiano, ¿ves? Entonces él se va a avergonzar, la persona que no conoce de Cristo, con nuestro comportamiento, porque no va a tener nada que decir. Y vemos claramente este versículo 8 comienza. Sana y reprochable. Notamos que una palabra sana se refiere a ¿qué? A una conversación diaria. Cómo nos expresamos, cómo es nuestro vivir, cómo debemos comunicarnos diariamente, aún dentro de nuestros hogares, aún dentro de nuestros hijos, nuestros centros de trabajo, además de la congregación, claramente. Recordemos que debemos de quitar todo lo que a veces traemos. A veces traemos seriedad, bravura, amargura, enojo, porque nos enojamos con alguien y ya queremos quitarnos con otra persona. Toda esa ira, toda esa gritería en la que estábamos en el tiempo de antes, todo eso tenemos que ir apartándolo a nuestro lado. Eso nos lo dice el Señor en Efesios capítulo 4, versículo 31. Quitándonos de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. También más adelante en Colosenses 3:16 nos dice, hermanos, debemos en todo momento enseñándonos y exhortándonos. Como ancianos, ancianas, como jóvenes, cuando vamos a exhortar a otra persona, cuando vamos a enseñar a otra persona, debemos dar el ejemplo como lo estaba haciendo Tito, como lo hizo en su vida Pablo también, cómo era su comportamiento. Y eso es lo que nos está enseñando a hacer la palabra, unos a otros en toda sabiduría, y que sea la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros. Esto nos lo recuerda el libro de Colosenses. Hay tantos pasajes de los cuales podemos aprender, de los cuales podremos recordar de este versículo que estamos estudiando, sobre todo cómo la palabra del Señor debe decir. Dice también que la palabra sea sana, mis hermanos, que la palabra sea sana. Y nos dice también irreprochable. Estamos en el versículo 8, capítulo 2 de Tito. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es decir,
por encima de cualquier acusación, por encima de cualquier maltrato, de ideas que nos impongan, dice aquí claramente que cualquier acusación, nosotros debemos estar en lo correcto, en lo intachable, que no merezca ninguna crítica, más aún cuando decimos que somos cristianos, más aún cuando decimos que somos creyentes, más aún cuando lo enseñamos no solamente en la iglesia, sino cuando lo enseñamos afuera. Y es lo que está diciendo Pablo en este versículo. Continuamente le dice, nada malo que decir. Es decir, como mismo menciona este versículo, nada malo que decir. Que no haya ningún mal testimonio de nosotros. No, porque aquel, figúrate tú, nunca viene a las reuniones, y aquel estaba hablando de la otra, que si aquel se divorció, que si la otra se compró una casa, que si aquella se va... Todas esas cosas siempre van a estar a nuestros oídos, a nuestros alcances. Pero la palabra claramente lo dice, que no haya nada malo que decir de nosotros, que podamos estar en silencio, que si están pasando cosas a nuestro alrededor, que no es de nuestro problema, que no es un problema, claro, que si hay que corregir a la persona se le va a llamar, se le va a hablar con ella, al pastor, el diácono. Pero si hay a veces cosas que no incurven en el evangelio, mis hermanos, dejémoslas, para que no haya nada malo que puedan decir de nosotros. De nuevo, como en el versículo 5, recordemos el versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Con nuestro comportamiento podemos blasfemar la palabra de Dios, porque nuestro jefe, nuestro amigo del trabajo o nuestro amigo de hace años, cuando en la forma que les expresemos la palabra de Dios puede ser blasfemada. Puede hasta que te diga, tú no lees la Biblia, porque en la Biblia dice el amor al prójimo, y entonces el comportamiento que estamos teniendo, aquí se lo está enseñando él a Tito, a los jóvenes, a los ancianos, a las ancianas, que fue el versículo que acabé de leer ahora, pero ya esta clase la habíamos dado la semana pasada, lo de los ancianos y las ancianas, por eso no quiero hacer mucho hincapié. Ahora, cuando dice que la palabra de Dios no sea blasfemada, esto me recuerda que a veces podemos tener entre los jóvenes matrimonios, puede que sea la mujer o el hombre, que su cónyuge en su vida o anteriormente no sea cristiano. Y entonces las jóvenes y los jóvenes deben de tener un comportamiento de acuerdo a la palabra, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque si la persona tiene un comportamiento contra su cónyuge y no le está mostrando el evangelio, no lo está corrigiendo de acuerdo a la palabra vuelve una vez a ser blasfemada. No, voy a dejarlo, yo sé que he cometido el error, pero voy a dejarlo. ¿Para qué le voy a enseñar esto? ¿Para qué le voy a enseñar lo otro? La palabra está siendo blasfemada. No estamos dando a entender el evangelio, no estamos compartiendo la palabra de Dios. No estamos impactando a ese corazón que no es creyente en la ley que debemos de darle a toda persona que no es creyente. Tienen que conocer la ley, mis hermanos. A los familiares, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, hasta a los enemigos que a veces tenemos que no les gusta que le prediquemos, que no les gusta que le evangelicemos. Entonces, nosotros como miembros de la congregación debemos de dar el ejemplo en todo momento. Y esto no va solamente para las jóvenes, los ancianos, sino los pastores, los maestros, los diáconos, los sugieres, los líderes de los ministerios. Cada vez que se exhorta en la palabra, se exhorta a todos. Y así no tenga ningún cargo en la iglesia, la persona como creyente debe dar un ejemplo completo y directo a cada una de las personas con las que se relaciona. Dejando claro el versículo 8 y recordando que la palabra debe ser sana e irreprochable, vamos a pasar al versículo 9, que esto va a ser una exhortación y nos va a servir sobre todo a los jóvenes, a las jóvenes, a los adultos, aquellos que tenemos centros de trabajo, aquellos que tenemos un jefe, aquellos a las personas que le debemos el día de trabajo. Dice el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. En ese tiempo se veía mucho la palabra siervos, más que nada porque habían personas que en la esclavitud. Y entonces más que nada se les está diciendo a ellos cómo deben de ser con sus amos. Aun si sus amos no son creyentes, no son cristianos, cómo debía de ser el comportamiento de estos siervos, de estos esclavos.
Y vuelvo y repito, esto aplica hoy para el día de nosotros. Muchos de nosotros que trabajamos, que tenemos jefes en nuestros trabajos, ¿cómo debe de ser nuestro comportamiento, además de dar a entender el Evangelio? ¿Cómo debe ser nuestra vida diaria, mis hermanos? ¿Cómo debemos ser con la paciencia, el amor de Cristo, tratar aún a aquellos que no son cristianos, aún aquellos que a veces malhumorados nos responden mal, como nuestros jefes, que puede que nos griten, que nos regañen? ¿Cómo debemos demostrar y aprovechar esos momentos para dar a conocer el Evangelio? Y vemos que en el versículo 9, Él exhorta a los siervos a que se sujetan a sus amos. Vemos claramente lo que es el contexto y el significado de este pasaje, que se dirigía a los siervos de esa época, es decir, a las personas más que nada que eran esclavas. Pero el principio espiritual que estamos trayendo a esta clase, para nosotros poder comprender en el día de hoy, más que nada debe aplicarse día a día a nuestro vivir laboral, a nuestros centros de trabajo, a los trabajadores, a que sean ¿qué? Respetuosos, diligentes, pacientes con sus jefes o con sus amos, como usted le quiera llamar, o con sus patrones, como decimos en México. Entonces, las personas debemos de tener una conciencia y saber que ya nosotros tenemos la luz, pero que esa persona todavía está en las tinieblas, que esa persona, su forma de actuar, de referirse a nosotros va a ser completamente diferente. Y si estamos en ese momento, no podemos darle espalda, debemos aprovechar y tratar de compartir la palabra con ellos. A lo mejor no con nuestros labios, pero sí lo vamos a hacer como lo que estaba pasando con la iglesia de Creta, que ellos no lo estaban modelando, que ellos no lo estaban dando a conocer con sus acciones, con su comportamiento. Y esto es de lo que estamos tratando en todos los versículos, desde el 1 hasta el 8, al 9, al 10, que no se daba el ejemplo físicamente, que todos decían que conocían a Dios, pero el comportamiento que estaban llevando, ni las mujeres jóvenes, ni los jóvenes, todo era completamente diferente. Y esta era la labor y la tarea de Tito en esa iglesia, por la que Pablo se lo dice bien claro. Y es la labor por la cual estamos estudiando hoy en estos versículos. Vemos que dice que se sujeten a sus amos y que agraden en todo. Esta es una enseñanza clara, más que nada de Pablo, como vemos, que hasta a veces en las circunstancias difíciles, figúrense ustedes, hasta en las circunstancias que en ese tiempo ser un esclavo, debían de someterse en todo a sus amos. Claramente, algo que no vaya contrario a la palabra de Dios. Y eso lo sabemos claramente en varios versículos, que debemos de ser respetuosos, debemos contemplar a los demás, aquellos que no conocen de Cristo, pero no debemos de someternos a todo, mucho menos a aquello que vaya en contra de nuestros principios cristianos. Y esto debemos de dejarlo bien claro en este versículo. Dice que debería de agradar a las personas, sobre todo las cuales trabajamos. Y recordemos que sobre todo los incrédulos o aquellos hermanos que no han conocido sobre esta palabra, debemos de compartirla con ellos para que ellos también puedan conocer de estos versículos y puedan ponerlo en prácticas en sus vidas. En Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9, fíjense también lo que dice el Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Si nosotros somos siervos, si servimos a Cristo, debemos de servir a nuestros jefes con la misma amor, con el mismo ejemplo, los mismos atributos que hemos aprendido de Cristo. Debemos de contemplar el tiempo y dar a conocer el Evangelio a esos jefes, a esas personas con las que trabajamos con el mismo amor. Y mira lo que dice Pablo, aquí mismo lo dice, con sencillez en vuestro corazón, es decir, que nuestro corazón no tenga ni airado, ni esté cansado. Ya, suéltame que estoy loco por irme, estoy loco por salir de ti. No, mi hermano, debe tener un amor completamente en todo momento. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor. Una vez más Pablo nos lo enseña, como si estuviéramos sirviendo al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, esto es para algunos que tengan empleados, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. ¿Cuántos jefes de nosotros a veces nos amenazan? No, si tú no sirves, yo mañana me busco a otro.
Tú le pides el día libre y dices, o vienes a trabajar ese día o te despido. Claramente, me imagino que son jefes que no son cristianos, porque ahí no está dando a conocer el evangelio jamás, ¿verdad? Y ese es el punto que estamos tocando hoy, cómo podemos compartir el evangelio más que nada con nuestras acciones, no con nuestros labios. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. También en Primera de Timoteo encontré en el capítulo 6, versículos 1 y 2, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. No podemos equivocarnos en ese aspecto, que nosotros estamos trabajando en nuestra compañía, en nuestra empresa, y nuestro jefe es cristiano, y decirle, oye, somos hermanos en Cristo, dame un break aquí, oye, dame una manito aquí. No, hermanos, el Señor lo deja bien claro ahí. No podemos sacar ventaja de eso. Viene otro por allá atrás, la que trabaja en el almacén, y dice, mira, claro que le ayuda, porque ese hermano suyo cristiano, entonces hay que hacerse cristiano para que me ayuden a mí también. Entonces nos estamos dando a conocer el evangelio. Tenemos que pensar, hermano, tenemos que pensar en nuestra actuación diaria, cómo podemos dar el evangelio que dice, como él decía, palabra sana y reprochable. Los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Y esto es lo que estamos haciendo el día de hoy, enseñando y exhortando. Es decir, invitando a aquellos que son jefes, a aquellos que son amos, a cómo deben de tener su trata con las demás personas y más aún con los creyentes. Efesios 5, 8, 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, este es un llamado más de que debemos andar como hijos de luz, no solamente en la congregación, sino en todo momento de nuestra vida. Yo digo que todos somos misioneros, porque desde que salimos de la puerta de nuestro hogar tenemos una misión. Tenemos que evangelizar y dar a conocer la obra de Cristo a las personas. No hay que estar viajando a un país, a otra ciudad. Toda la misión que debemos es dar a conocer el evangelio de Cristo, dar a conocer lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, dar a conocer solamente que Cristo es el Señor y Salvador, el único. Y un aspecto fundamental en nuestra vida cristiana es nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestra manera de vivir el evangelio. Y esto es lo que estamos tocando en el tema de hoy. Notemos como en el versículo que estábamos antes, pone estos ejemplos. En Tito capítulo 2, versículo 9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Vemos una vez más, mis hermanos, que está dando y sujetándose son cosas que agradan, cosas positivas que le está dando a conocer. Y por otro lado encontramos algo negativo. ¿Qué les dice? Que no sean respondones. A veces es mejor guardar silencio. Otros dicen, no, porque este se piensa que porque sea mi jefe no le puedo responder, o a veces hasta dar un puñetazo, dicen por ahí. Pero debemos de guardar silencio, dice el Señor claramente. Y esto es algo negativo que nos está enseñando. Encontramos que no seamos respondones. Y en el versículo 10 nos va a enseñar algo muy fundamental. Por eso es que yo digo que siempre hay que enseñarle a las personas que no conocen a Cristo la ley, porque hay varios aspectos que tienen que aprender. En el versículo 10 dice hasta más que no seamos ladrones, que no sean ladrones. Insta a los creyentes a que vivamos con integridad. Cuando vivamos con integridad, con responsabilidad, como Pablo le está guiando a Tito, vamos a dar a conocer qué tipo de cristianos somos. Si somos de labios para afuera, como estaba la iglesia de Creta, o si somos cristianos de corazón, de alma, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Debemos demostrar la honestidad, reflejar positivamente las enseñanzas de Dios. Voy a leer el versículo 10 para terminar. No defraudando, es decir, no robando. Muchos conocemos cómo se vive la situación en Cuba, en los centros de trabajo, cómo se defrauda.
Pero cuando venimos a Cristo, el Señor hace un cambio en nuestra vida de 180 grados por completo. Nuestra forma de pensar, de actuar es diferente, porque Cristo nos traslada de las tinieblas a la luz. Y aquí nos dice claramente, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Vuelve una vez más, Pablo y Tito, fieles en todo. Fíjense cuántas veces hemos tocado esta palabra, en toda situación, en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. En todos los aspectos debemos de adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. El término defraudado sabemos que es usado para aludir a un desfalco, a una malversación. Casi siempre es de dinero, también puede ser de tiempo, de hora. Puede que tú digas, hoy me voy a esconder aquí atrás y voy a ponchar más tarde para robar unas cuantas horas de mi jefe. Aquí el Señor nos está enseñando, mis hermanos, que eso no se hace. Me dieron el transporte del trabajo, me voy por allá más lejos para hacer más tiempo. Le estás gastando dinero a la compañía, le estás gastando gasolina, estás desfalcando a la compañía, como dice aquí. Claramente el Señor lo dice. No malgastar los bienes que se nos han confiado nosotros como creyentes, como cristianos. Mostrando toda buena fidelidad para mejorar los bienes del amo, de nuestro jefe, y promover que él se pueda superar. Aunque no sea nuestra compañía, cuando él se supera vamos a estar bendecidos nosotros, vamos a estar guiados por el Señor en todo momento, porque estamos haciendo un acto de honestidad con él. Y esto me recuerda al libro de Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 12 nos menciona, y si en lo ajeno fuiste fiel, y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? El versículo 10 nos deja bien claro, mis hermanos, fieles en todo. Y eso es lo que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de hacer en todo momento. Les invito a que cuando salgamos en esta noche, meditemos en esta palabra. Recuerde, capítulo 2 de Tito. Y puedan continuar, capítulo 2 de Tito, desde el versículo 1 hasta el 10. Dígame, hermana. Sí, el que le di fue el de Lucas. Capítulo 16, versículo 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Meditemos en todo lo que vemos que el apóstol Pablo le enseña a Tito, le enseña a la iglesia de Creta por todo lo que está pasando. Y recordemos que si nosotros somos fieles a la palabra del Señor, debemos ser fieles en el comportamiento diario, que es como vamos a ejemplificar más el evangelio. Sabemos que podemos evangelizar con palabras, con todo, pero nuestro comportamiento siempre, los demás ojos van a estar arriba de nosotros. Y no solamente los ojos de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, nuestros niños, sino todas las personas que nos rodean. Que el Señor les bendiga.